Muy buenas tardes. Gracias hermanos y amigos que nos visitan por medio de este canal. Rumbo a la Tierra Prometida con Andrés Martínez. Hoy vamos a tratar la continuación de el pueblo de Dios que salió de Egipto rumbo a la tierra que Dios le había prometido. Es increíble, hermanos, los acontecimientos que sucedieron y cómo Dios guió a este pueblo. Y nos sigue también guiando a nosotros. La palabra del Señor en Éxodo 32 dice: y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron. Entonces Aarón y le dijeron: levántate, haz los dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Mis hermanos y amigos que nos ven, la tardanza siempre ha sido un problema. La tardanza ha llevado a muchos hogares a destruirse. La infidelidad y la tardanza ha sido uno de los problemas espirituales que segunda de Pedro menciona en su carta. La tardanza ha dado origen a los burladores. ¿En dónde está la promesa de su advenimiento? Y empiezan a burlarse. Dice: desde el día que nuestros padres murieron, todo permanece igual. De tal manera que el Señor enseñó en el Evangelio que la tardanza a su venida podría suceder. En los mayordomos el Señor les dice: si el mayordomo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y empezar a golpear a sus consiervos, vendrá el Señor a la hora que Él no sabe. En la fiesta de boda dice que las vírgenes se durmieron porque el novio tardaba. Y así sucesivamente se presentan escenas donde parece que la tardanza es algo que tenía que suceder. Sin embargo, el pueblo de Dios estaba desconcertado porque Moisés tardaba. 40 días y 40 noches se había perdido Moisés en la montaña. Ahora el pueblo de Dios se acerca con Aarón y dice: Aarón, tú eres el único que nos queda. Haznos dioses. Y llevaban aretes, oro que el pueblo les había dado, el pueblo de Egipto. Hicieron su becerro de oro. Cuando Dios mira todo esto, le dice a Moisés: desciende, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Y Moisés y Josué descienden. Moisés desciende y se encuentra con Josué y empiezan a bajar la montaña. Y se empiezan a oír los gritos. Y le dice Josué: voz de alarido, de pelea hay en el campamento. Alarido de pelea. Pero Moisés le dice: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Es voz de canto. Voz de alabanza es la que oigo yo. Y cuando llegó, miró aquella fiesta, aquella danza alrededor del becerro de oro. Se enojó y quebró las tablas de la ley que llevaba en la mano. Agarró el becerro de oro, lo molió, lo quemó en el fuego, lo molió, lo hizo polvo y lo tiró en las aguas y se las dio a beber al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que has hecho?, le dice Aarón. ¿Por qué hiciste esto? El pueblo estaba desenfrenado y Aarón lo había permitido para vergüenza de sus enemigos, mis hermanos. Entonces Moisés le dice: ¿quién está por Jehová? Acérquese conmigo. Y se le acercaron los levitas. Hirieron a 3,000 personas por mandato del Señor. Salió caro el haber desobedecido. ¿Sabe, mi amigo que me ve?
¿Sabe por qué Dios no hizo nada desde Egipto hasta el monte Sinaí? El pueblo también se quejó, pero Dios no actuó, en el sentido de que no les mandó ningún juicio. Porque ellos no sabían, hermano, tenían un concepto muy bajo de lo que era la santidad de Dios. Entonces Dios cerró su ojo a la ignorancia. Pero en el monte Sinaí Dios había revelado su gloria. Dios había hablado con ellos. Y cuando Dios habla contigo, cuando Dios se revela lo que Él es y aún así tú continúas en tu desobediencia, agarres entonces, mi amigo, porque Dios no lo va a ver igual. En toda la Biblia corre un hilo de la santidad de Dios. Y lo que Dios manda se tiene que obedecer. Ahora Moisés queda contrariado con esto, con esta mortandad, y le dice a Dios: Señor, tú me has visto, dices que tú me conoces, que yo he hallado gracia en tus ojos, pero tú ¿quién eres, Señor? Muéstrame tu gloria. Y el Señor le mostró su gloria. Pasó por allí y dice: yo soy Jehová, fuerte, misericordioso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos. La gloria de Dios es lo que Él es: fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira. Y el resplandor no es su gloria, simplemente el resplandor es el resplandor de su gloria. La gloria de Dios es lo que Dios es, sus atributos, todo lo que encierra su nombre. Después de todas estas cosas, una vez arreglado el asunto, porque Moisés le dijo: has cometido un gran pecado, y fue con Dios y le dijo: efectivamente este pueblo ha cometido un gran pecado, ruego que le perdones, y si no, réeme a mí de tu libro que has escrito. Moisés está dispuesto, mis amigos y hermanos, a ofrecerse por el pueblo. Si este sacrificio de Moisés pudiera hacer que Dios perdone al pueblo por su pecado, Él está dispuesto a dar su vida por ellos. Pero obviamente Dios no va a aceptar un sacrificio humano, porque un sacrificio humano de un ser creado jamás puede redimir a nadie. Jesús es un Dios. Jesús es Dios. Él no es un ser creado. Por eso Él es la única persona que puede redimir al ser caído. Por eso Dios no aceptó el sacrificio de Él y decide cargar el pecado con Él mismo. Pero el Señor les dice: yo voy a castigarlos por su pecado, el día del castigo. Y eso se extiende hasta nuestros días, hermanos. Si nosotros no nos aferramos a Dios, a Jesús, nuestro sustituto, nuestro Salvador, entonces tendremos que pagar el pecado que cometemos. Dios es justo, y para que Dios sea justo tiene que ser que su pecado suyo se pague. Por eso Jesús se ofrece y Dios paga el pecado suyo y el mío en Jesús. Y Dios sigue siendo justo. Ahora, mi amigo, allí en el monte Sinaí, después que se arregló todo, construyeron el santuario y sus utensilios. Se levantó en el segundo año de que ellos habían llegado allí. Se consagró a los sacerdotes, se censó al pueblo, se intercambió los primogénitos por los levitas. Así que Israel pasó casi un año en el campamento en el monte Sinaí. Israel ahora era una teocracia dirigida por Dios, un gobierno de Dios. Era un pueblo, un ejército poderoso. Todo ya estaba listo. Se había llevado a cabo la organización. Se habían colocado las tribus conforme a sus banderas para acampar y marchar. Se habían construido las 2 trompetas de metal con martillo, aparte del shofar con el cual ellos ya contaban. Tocar las trompetas era un mandato de Dios durante la guerra. Dios les aseguraba que serían recordados por Dios y que serían salvados de sus enemigos.
El sonido sería como una memoria delante de Jehová. Es interesante, hermanos, que Dios con estas manifestaciones les aseguraba su presencia. No tanto visible por la nube, por el fuego, sino también por el oído, por el sonido de las trompetas. Hoy, usted y yo no tenemos lo mismo para poder saber si que Dios nos acompaña. No está la nube, no está el fuego, no están las trompetas, pero usted y yo tenemos la Escritura. Y por medio de los evangelios y de la Escritura nos damos cuenta que el Señor Jesús dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy la Escritura la tenemos presente y por medio de ella podemos mirar, podemos asegurar que Dios nos acompaña, que Dios está con nosotros. Esta revelación de la Escritura nos enseña que a la luz de la cruz, todo lo que nosotros hacemos no tiene sentido. A la luz de la cruz, lo que importa es lo que no se ve, lo que Cristo Jesús vino a prepararnos, lo que vino a hacer, sus logros, sus triunfos. A través de la palabra yo me doy cuenta que Jesús me acompaña y que Él ha hecho todo por mí y que prepara un lugar para que yo pueda vivir en Él. Números 10, 11 se presenta rumbo al lugar donde el pueblo de Israel sale. Moisés le anuncia al pueblo que había 11 jornadas desde Sinaí, el monte Horeb, hasta Cades Barnea. 11 jornadas. Haga de cuenta 11 días de camino de allí hasta Cades. Una ciudad cerca de lo que sería la frontera de Judá, la frontera sur de Judá. Note usted el orden. 3 ejércitos tribales seguían la nube. Y el arca. Luego los levitas con sus carros llevaban las diversas partes del santuario portátil. Otros 3 ejércitos los seguían. Luego iban los coatitas llevando los muebles. Los seguían 6 ejércitos protegiendo la retaguardia de ataques. Todo fue hecho en orden, considerando lo que estaba en juego. Si hubiese sido hecho al azar, podrían haber esperado un desastre. Yo le pregunto, si su iglesia es una iglesia organizada, usted está seguro. Porque Dios es un Dios de orden. Y la iglesia a la cual usted asiste tiene que ser una iglesia de orden. Hay diáconos, hay dirigentes, hay ancianos de iglesia, hay pastores. Usted nunca debe criticar por nada a un pastor, a un líder. Nunca murmure de lo que se hace allí, pues la murmuración es un pecado que Dios juzgó y lo castigó. Lo condenó con la muerte. La palabra murmuración es hablar entre dientes, hablar de alguien, hablar del pastor, hablar de los ancianos, de los diáconos, de los dirigentes. Nunca haga eso, nunca murmure, porque está murmurando contra Dios. Y Dios escucha y Dios actúa. La palabra de Dios dice que la nube se alzó, indicó que las tribus podían marchar a ojos fijos. Ojos de ellos fijos en la nube esperaban a dónde los llevaría, a dónde los dirigiría la nube. Es increíble que la nube los dirigió al este y al norte. Una sierra rocosa, un desierto, donde la palabra de Dios dice que no había pasado hombre alguno. Nunca te asustes cuando tú ves que Dios te dirige por sendas extrañas. Dios sabe lo que hace. Lo importante, ¿sabes qué es, mi amigo y hermano? Es que Dios va contigo. Y aunque Él te meta en el valle de sombras de muerte, de ahí saldrás.
porque Él va contigo. Saldrás y habrá pastos verdes, habrá aguas frescas, pero Dios, Él va contigo. 3 días de camino para llegar al lugar de su destino. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando la nube paraba, Moisés decía: vuelve, oh Jehová, a los millares y millares de Israel. El capítulo 11 presenta un cuadro triste. En los primeros 3 días de camino, el pueblo empezó a sentir tristeza. Empezó a quejarse. ¿No te gusta lo que hacen en tu iglesia? ¿Por qué te quejas? A Dios no le gusta que te estés quejando. Dios quiere que estés agradecido con lo que ha hecho por ti. Dice que el pueblo se quejó a oídos de Dios. Y Dios lo escuchó. Y Dios se enojó. Y mandó el fuego y consumió 2 extremos del campamento, matando a los quejosos. Moisés intercede por ellos, y cuando intercede, el fuego se termina. Y este lugar fue llamado Tabera, que significa incendio, fuego de Jehová. Luego pasa más adelante. Y recuerde usted que al pueblo de Dios lo habían acompañado otros que tenían buenas posiciones en Egipto, buenas casas. Pero ellos decidieron acompañarlos también. Y cuando ellos lloran, el pueblo de Dios también se conmueve y empieza a llorar. Y Moisés pasa por ahí, por las puertas de las tiendas, y ve que todos están llorando. Quieren carne. El pan que Dios les dio, el maná, se les hace muy liviano. Entonces Dios los volvió a escuchar y no le gustó la queja. Aún así sopló un fuerte viento del mar y trajo bastantes codornices y las puso a las orillas del campamento por un día de camino. Y luego al otro día, mucho pueblo murió. Dice la palabra que aún estaban aquellas codornices en su boca cuando Dios mandó una plaga. Y mató a muchos de esta gente por haberse quejado. Y allí, mis hermanos, este lugar fue llamado Kibrot Hatava, porque allí fue enterrado aquel pueblo que murmuró. Tumba de los codiciosos, ahí los enterraron. Pero aquí no termina la historia. La historia continúa, la historia continúa, y el pueblo llegó a Serot. Y ahí en Serot, María y Aarón hablaron contra el líder Moisés. Por eso yo le digo a usted que es muy delicado que en las cosas de Dios usted critique a un anciano de iglesia o a un pastor. Es muy delicado. Ellos dijeron: ¿acaso crees que Dios solamente habla por ti? Le dijeron a Moisés. Ellos estaban celosos. Se habían escogido 70 ancianos y no se les había tomado a ellos en cuenta. María era la que ocupaba el segundo lugar después de Aarón y Moisés. Era profetisa. Ella había encaminado a una grande multitud de gente cuando pasaron el Mar Rojo y los había organizado en un coro de danzas para el Señor, de victoria. Ahora están danzando. Ahora Dios escucha la queja de María y Aarón,
Problemas familiares que siempre va a haber, y estoy hablando de los problemas espirituales. Siempre va a suceder esto. Por eso mi amigo y mi hermano que me ves, esto es muy delicado porque Dios bajó y le dice: María y Aarón, salgan para acá afuera. Y ahí empezó a decirles: yo he escogido a Moisés como mi líder, mi siervo. Y cuando se dieron cuenta, María estaba llena de lepra. Y Aarón no tenía lepra. Aarón pide a Dios que la sane y le dice a Moisés: ruega a Dios que la sane. Y Jehová le dice: ¿acaso si ella escupiera a su padre no se avergonzaría por 7 días? Sácala del campamento 7 días. Y la iglesia paró por 7 días hasta que María regresó. Un pecado en la iglesia, hermanos y amigos, para la iglesia. Un pecado secreto de alguien para la iglesia no avanza. Por eso nosotros debemos de examinar nuestra vida cada rato. Por eso los líderes tienen que estar atentos. ¿Qué está sucediendo con su congregación? Un líder de iglesia jamás descuida a su iglesia como lo hizo Aarón. Aarón le hizo el becerro de oro al pueblo en lugar de haber parado aquello. Un líder nunca hará esto. Y volvió María al campamento y la iglesia del desierto empezó otra vez a marchar. Hasta que llegó a Cades Barnea. ¿Qué sucedió allí? Continuaremos la próxima semana para mirar qué es lo que sucedió ahí. Yo quiero decirte hoy en esta tarde que no importa por dónde Dios te conduzca, no tengas miedo, no tengas temor, porque Dios va contigo. Dios siempre va a ir contigo. Y cuando Dios te dé una vocación, te dé un llamado para algo, hazlo. Pero toma las cosas en serio. No juntes lo profano y lo sagrado. Cuando tú miras las cosas de Dios como naturales, corres el peligro de colocar lo sagrado y lo profano en un mismo vaso. Y así te apartarás del Señor. Dios quiera que te centres en lo que Dios te ha dado. Los hijos de Aarón murieron. 2 hijos de Aarón murieron porque ofrecieron fuego extraño delante del altar de Jehová. Una irreverencia que no debieron haber cometido nunca. ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová había caído sobre ese lugar de santuario. Dios estaba ahí. Refrénate cuando hagas algo malo, refrénate como viendo al invisible. No te desanimes. Continúa nuestro viaje. No te quedes. Sigue adelante. Termino con esto. Cuando yo y mi hermano pasábamos la frontera, a mí se me dañó un pie y yo quería quedarme. Y dijo mi hermano: no te quedes. ¿Y cómo no me voy a quedar? Si me duele todo el pie, ya no puedo dar un paso. Pero así seguí. Cuando íbamos llegando ya al final, eché todo lo que tenía y llegamos y los arrebasé. Y dijo mi hermano: oye, ¿te venías haciendo? Dice: ¿cómo es que nos arrebasaste si ya no podías caminar? Porque a la última hora di todo lo que tenía. ¿Por qué te rindes antes de tiempo? ¿Te has rendido? ¿Te has quedado? Levántate y continúa adelante. Pero nunca olvides que hay un hilo de santidad de Dios que corre en toda la palabra, en todos los evangelios, en todos los libros de la Biblia. Dios es santo y la obra que se hace en su santuario es santa. Tú eres santo. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ha escogido para que seas un especial tesoro sobre todos los pueblos. Así vive. Siempre exalta
Vive la santidad. Apártate de lo profano y vive para Dios. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, gracias te damos, Señor, en esta noche por la vida que nos das. Gracias, Señor, porque hemos llegado cerca del final de este año. Bendice, Señor, y dales bendición, consuelo y esperanza a personas que han perdido un ser querido, personas que están enfermas, personas que están en hospitales. Sánale, Padre Santo, que tu mano poderosa se deje sentir sobre ellas. Hoy, Padre Santo, no tenemos la nube, no tenemos el fuego ni las trompetas que le daban seguridad de tu presencia al pueblo, pero tenemos la Sagrada Escritura que nos guía, que nos dirige. Gracias, Padre Santo, por ello. Perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a seguir en este camino rumbo a la tierra prometida. En Cristo Jesús. Amén. Que la gloria y la alabanza sean para nuestra deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Conéctate a nuestro canal y continuaremos con el viaje rumbo a la Canaán celestial. Vamos del lado del pueblo, pero no vamos a hacer lo mismo que ellos hicieron. Continuaremos la próxima semana, miraremos lo que sucedió en Cades Barnea. Ahí en Cades Barnea vamos a ver qué sucedió y vamos a sacar lecciones bonitas, importantes para nuestra vida. Que Dios te bendiga.